Sanidad activa planes de contingencia para la atención primaria en Tenerife y Gran Canaria. Lo hemos visto, esto se produce debido al alto nivel de transmisión de la COVID-19. Planes destinados a fijar acciones en la gestión de estos centros sanitarios para poder compatibilizar con la actividad ordinaria. La presión hospitalaria también crece cada día. Vamos a ver hoy en Atlántico Noticias pues un repaso que vamos a hacer por los diferentes hospitales a lo largo de toda la semana de las islas. Vamos a empezar hoy en Gran Canaria. Vamos a hablar ya con la directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Alejandra Torres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Preocupación, lo decíamos al comienzo del programa, crece la presión hospitalaria, crecen también los contagios. ¿Cuál es la situación ahora mismo del materno? Pues mira, sí, mucha preocupación porque vamos poco a poco viendo cómo hay un aumento de la presión asistencial, cómo también nuestros planes de contingencia han tenido que ponerse en marcha y hemos ido avanzando en ellos. Y bueno, en el día de hoy tenemos en las plantas de hospitalización convencional 63 pacientes y en la unidad de cuidados intensivos 21 pacientes que están ingresados por COVID. Son datos preocupantes, también lo hacen en la isla de Tenerife con ese 21% de ocupación en las UCI, también más de un 26% en la isla de La Palma. Son cifras que quizás los expertos valoran que siguen creciendo en las próximas semanas. Es probable que sigamos asistiendo a un incremento. Ya sabemos por otras oleadas que los datos de incidencia acumulada tienen una repercusión en la presión asistencial en los hospitales unas semanas después de que se observa el pico. De forma que lo esperable, siguiendo el patrón que hemos tenido en las oleadas anteriores, es que aún siga aumentando un poco más la presión asistencial y después del incremento de ingresos en hospitalización convencional, probablemente es cuando veamos el pico de presión en las unidades de cuidados críticos. Un pico de presión que va por un determinado paciente. Se habla mucho de los negacionistas, pero realmente ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el paciente que está ingresando en estos momentos en el hospital? Pues mira, con respecto al estado de vacunación, la gran mayoría de los pacientes que requieren hospitalización no están vacunados o no están completamente vacunados. Únicamente un 15% de los que están en planta tienen la pauta de vacuna completa y si nos vamos a ver los pacientes que están en las unidades de críticos, este porcentaje es aún menor, no llega al 10%, es decir, la mayoría de los pacientes que requieren cuidados críticos no han sido vacunados. Con respecto al perfil de pacientes, sí que estamos viendo que en esta última oleada la edad media de los pacientes es significativamente menor que en oleadas anteriores. De manera que los pacientes que a día de hoy tenemos en todo el complejo insular materno-infantil en la planta es de 55 años y en cuidados críticos es aún más baja, son pacientes todavía más jóvenes con una edad media de 50 años. La atención primaria es fundamental en todo este proceso, de ahí ese refuerzo que acaba de sacar la Consejería de Sanidad, porque son ellos los que son los primeros en detectar los casos. Sí, además ellos tienen una labor muy importante en cuanto al rastreo de los contactos de los pacientes positivos, el seguimiento de los pacientes que no requieren cuidados hospitalarios y además están inmersos, bueno, al igual que todos que colaboramos en lo que podemos en la estrategia de vacunación, porque está claro que es la única solución que tenemos para esta pandemia a medio plazo. Señora Torres, me gustaría preguntarle por la situación de los menores. En las últimas semanas escuchábamos pues esas noticias de que ellos también empezaban a ser afectados por la COVID-19, una situación diferente al comienzo de la pandemia. ¿Cuál es la situación que tenemos en Canarias o en concreto en el materno? Nosotros que somos población de referencia para todos los menores de edad de la isla de Gran Canaria, en esta última oleada sí que hemos tenido ingresado algún paciente en edad pediátrica, pero en la mayoría de los casos han sido diagnósticos concurrentes con otras patologías y con respecto al COVID no han tenido una sintomatología muy importante. Si bien es cierto que hemos tenido y actualmente tenemos pacientes de 17 años, que son aún menores de edad, que están ingresados en planta de hospitalización e incluso hemos tenido algún paciente de 17 años en la unidad de críticos. Bueno, un mensaje tranquilizador para los padres porque a pesar de que lleguen a contraer la enfermedad, es cierto que la mortalidad es muy baja y también es muy baja en los pacientes adultos, lo estamos viendo, así que la vacunación demuestra que es efectiva. Exacto, la vacunación es la única alternativa que tenemos ahora mismo. Estamos viendo que los pacientes que tienen una pauta de vacunación completa tienen menos probabilidades
de requerir cuidados críticos, aunque requieran estar en el hospital, pero no están teniendo una gravedad tan importante de la enfermedad como en oleadas anteriores. Pues Alejandra Torres, muchas gracias por atendernos en Atlántico Noticias y trasladarnos esa situación. Muchas gracias a ustedes.